Todos necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida. Una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor. La más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por lo que ya hemos visto en este corto video, Padre Santo. Aquella importancia que tú nos das en el libro de Daniel, Padre Santo. Aquellas cosas necesarias para nuestras vidas, Señor, para lo que conocemos como los últimos tiempos. La verdad que podemos decir que como hijos tuyos no vamos a ser la mayoría, no vamos a ser los respetados, no vamos a ser, Señor, aquellos a los cuales el mundo va a querer ver y buscar consejos, Señor. Al contrario, probablemente vamos a ser aquellos a quienes van a buscar y burlarse de él. Pero Padre Santo, ayúdanos a prepararnos de antemano para estos tiempos. Tiempos en los cuales, si no nos preparamos, aquello que tú puedes hacer con nosotros nos va a incapacitar por dos cosas. O vamos a someternos a la voluntad que la maldad y el enemigo quiere que nos sometamos, o nos va a incapacitar por el temor, miedo que va a venir a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, esta noche a despertar de una manera espiritual, Señor, esa necesidad importante en nuestras vidas de prepararnos como hijos de Dios para lo que viene por delante. Sabemos cuál es el fin. Salimos victoriosos. Tú vienes por tu iglesia, Padre. Bendice estos momentos de meditación en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Así, sentados, quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 15, y síganme. Esto nos da un poco de narración a lo que, o entendimiento a leerlo por lo que hemos visto ya en ese video. Daniel es un libro muy importante dentro de la palabra de Dios, no solo porque habla del futuro, ¿verdad?, pero habla de muchas cosas que nos preparan para enfrentar el futuro. Dice así, Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. En otras palabras, venció a Jerusalén. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, a sabios en ciencia y de buen testimonio, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, esto es clave a lo que vamos a estar viendo esta noche en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señalado vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaráis para comer el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, a Misael y a Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos como, hermanos, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Al observar los cambios drásticos que la humanidad está desarrollando, es importante no ser parte del cambio. Pero también, hermanos, es importante el no anclarnos en un estado de temor. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que es importante que como hijos de Dios, ¿verdad?, no podemos anclarnos a los cambios que el mundo está desarrollando, especialmente la humanidad en todas sus acciones, ¿verdad?, que hemos visto la semana pasada, pero a la misma vez, ¿verdad?, porque no nos vamos a adaptar a ellos, va a haber en contra de nosotros, y eso puede causarnos temor, y no podemos anclarnos en el temor porque vimos lo que el temor es. Dijimos que el temor esclaviza. El temor nos roba el gozo. El temor nos mantiene escondido. El temor te hace complacer aquello porque te están pidiendo, aunque no existe la voluntad de hacerlo. El temor te hace preso. El temor te debilita. El temor te controla. El temor te hace inútil. Ese no es el escenario
que Dios intentó para el Hijo de Dios. Inclusive, no tienen que ir ahí, pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, vemos que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La palabra ahí, cobardía, encierra todas estas definiciones o estas características que te estoy dando del temor. No nos ha dado ese espíritu, sino que vimos que nos ha dado, ¿verdad?, poder, amor y dominio propio. Y si no me equivoco, nos quedamos ahí la semana pasada. Sí, yo creo que sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo fortalecer ese poder, ese amor y ese dominio propio para poder andar sin temor en un mundo que está lejos de Dios? Ya no es duda que vivimos en un escenario donde la humanidad no quiere nada con Dios. Le ofende al escuchar las cosas de Dios. Y si no sabemos cómo fortalecer ese poder, ese amor y ese dominio propio, lo único que va a existir en nuestras vidas, escúcheme, son dos cosas. Una o la otra. ¿Cuáles son? Una, vamos a conformarnos a ser igual que este mundo se encuentra. La misma manera de pensar como este mundo piensa. La misma manera de actuar como este mundo actúa. Los mismos valores que este mundo tiene, los mismos valores en nuestras vidas. O dos, por el resto de nuestras vidas como hijos de Dios, hasta que Él venga por su iglesia, vamos a encerrarnos en un hoyo de temor. ¿Es disfrutar la vida cristiana de esa manera? No. ¿Qué nos fortalece entonces para no entrar ni en uno ni en el otro? Estas tres cosas. Ahora, pero no porque Dios nos ha prometido esas tres cosas, están solo ahí y ya automáticamente somos superhéroes a esto. Eso es lo que no entendemos a veces como hijos de Dios. Dios nos da aquella herramienta, Dios nos equipa, ¿verdad?, con todo aquello que iba a ser necesario en nuestra peregrinación sobre esta tierra como hijos de Dios. El problema es que no sabemos cómo cultivar aquello que Dios nos ha dado. Y vimos que era poder. Vimos que era el amor y el dominio propio. Ahora, hermanos, en el libro de Daniel encontramos 4 personas que nos dan testimonio de aquellas áreas importantes en nuestras vidas para andar sin temor en un mundo lejos de Dios. Estos 4 jóvenes, como usted vio al principio del video, fueron llevados cautivos a Babilonia. Lo vemos allí en el versículo 1 que leímos, Daniel 1. En el año 3 el reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Y llevó cautivo a ese pueblo para su servicio. Ahora, hay varias cosas importantes de introducción ahí que necesitamos entender. Pero, ¿se imagina usted el escenario? Y yo creo que había más, pero de alguna manera Dios, ¿verdad?, quería que nos enfocáramos en estos 4 muchachos por el impacto que iban a tener. Ahora, primeramente, necesitamos entender, ¿verdad?, cuando habla del término allí, ¿verdad?, muchachos. Versículo 4.
palabra allí, muchachos, está declarando que cuando, ¿verdad?, Nabucodonosor conquistó esa ciudad, ¿verdad?, de Judá y llevó cautivo a estos muchachos tenían en ese tiempo una edad aproximadamente de 15 años de edad. Ahora, eso es importante porque pensamos en Daniel y decimos, ay, pues él se paró porque pues ya era un viejo. Es interesante que no nos menciona de un adulto, sino nos menciona de 4 muchachos jóvenes de verdad, de la edad de 15 años. Y es interesante eso. Pero segundo, necesitamos entender que aunque, ¿verdad?, en la vida de ellos quizás se preguntaban del por qué, necesitamos entender lo que dice el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Hablando de todo su reinado, su gente, aquel reinado. Dios permitió esto en la vida de este rey. Ahora, ¿verdad?, hay un montón de cosas del por qué, pero básicamente, ¿verdad?, este rey había hecho las cosas, ¿verdad?, mal, había desobedecido a Dios, no había obedecido a los mandamientos de Dios, quería hacer su propia cosa y como consecuencia Dios dice, ya no vas a reinar. Y es demás, no solo no vas a reinar, pero vas a ser esclavo en un lugar. Y tu pueblo va a servir como esclavitud. Hay muchas enseñanzas que podemos ver ahí. Mire, primero, tengamos cuidado porque nuestras acciones pueden causar consecuencia a nuestras futuras generaciones. Es obvio que estos 4 muchachos que fueron llevados cautivos, por su testimonio podemos decir que eran unos muchachos, ¿verdad?, que de alguna manera eran honestos en sus creencias y en su entrega a Dios. No era así todo el pueblo. Y al ser llevados estos 4 jóvenes a Babilonia, llegaron a un lugar, escúchenme, donde no existía un reconocimiento y disponibilidad de agradar el verdadero y único Dios de existencia. Estos muchachos habían estado acostumbrados a adorar y a escuchar de un Dios, el único Dios, que ellos habían conocido y habían oído testimonio de sus padres de lo que este Dios sí había hecho. Y son llevados a un lugar donde el Dios que ellos conocían no era el Dios de ese lugar. Inclusive, mire lo que sucede en el versículo 2, ¿verdad? Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los que, hermanos, utensilios. Utensilios es aquellas cosas que estaban dentro del templo, de la casa de Dios. Dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, ¿verdad?, se llevaron con ellos y los trajo a la tierra de Sinar. Ahora, ¿verdad?, en Sinar, el rey Nabucodonosor tenía aquella casa de adoración para su Dios. Y allí, en ese lugar, dice que colocó los utensilios del tesoro que trajo de la casa del Dios verdadero. ¿Se imagina usted el escenario? Los habitantes de ese lugar tenían dioses en un lugar llamado Siná, pero se encontraban lejos del verdadero Dios porque no lo habían conocido. Es en este escenario de humanidad
que estos 4 jóvenes son llevados cautivos. Sabían ellos lo que iban a enfrentar, ¿verdad? Una humanidad totalmente lejos del verdadero y único Dios. Yo no sé si usted ha estado alrededor de alguna gente, ¿verdad?, que proclaman ser ateos. Dios, ¿cuál Dios? No existe Dios. Y sus acciones, su manera de hablar, sus expresiones, su comportamiento, eso nos da un poco de idea lo que estos 4 muchachos. Ahora necesitamos entender eso. ¿Qué edad tenían esos muchachos? Aproximadamente 15 años de edad. Y el rey Nabucodonosor da una orden. Dice, de todos los que van a traer, necesito que me aparten un grupo especial. Un grupo de jóvenes. Ahora, es interesante. No cualquier joven que trajo. Un grupo especial. Da ciertas características que buscó en este joven. Y escúcheme, es importante porque estas características son aquellas que representan al Hijo de Dios. O son aquellas características que el Hijo de Dios debería de perseguir en su vida. ¿Cuáles eran esas características? Versículo 4. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Ahora, primero dice, hay una categoría de grupo al que te vas a fijar. Tienen que ser del linaje real de los príncipes. O sea, no cualquiera. Y necesitamos entender eso, hermanos, porque como hijos de Dios, usted y yo nos encontramos en ese escenario. Dice que somos real sacerdocio suyos de Él. De linaje. Y este rey Nabucodonosor le dice, ¿verdad? Quiero que del linaje real, aquellos que son parte de la línea del rey, ¿verdad?, tienen un nivel, ¿verdad?, de características las cuales yo busco en ellos. De este grupo, dice, vas a escoger, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese primero tacha alguna. O sea que lucen ejemplares. De buen parecer. Allí la apariencia habla que tienen control en sus hábitos. No tienen hábitos desenfrenados. Buen parecer habla de alguien, ¿verdad?, que no le gusta, ¿verdad?, que no era, ¿verdad?, que era dado al vino. De buen parecer alguien que no era glotón. De buen parecer alguien que no era haragán. ¿Estamos entendiendo? Luego le dice, ¿verdad?, enseñados en toda sabiduría, conocimiento, alguien que en su mente había captado cierto nivel de educación, de preparación para enfrentar la vida. Mire, estamos viviendo en un mundo, se puede decir, como una gallina sin cabeza. Simplemente dirigiéndose para todo aspecto a ver qué lograr. El Hijo de Dios no puede vivir así. El Hijo de Dios necesita un propósito, necesita, ¿verdad?, una guía, ¿verdad?, una enseñanza de toda sabiduría. Le dice sabios en ciencia. Cuando habla ahí de sabiduría en ciencia, está hablando aquellos que tienen un, ¿verdad?, nivel de conocimiento en lo que la vida es, de las cosas que suceden dentro de la vida. Luego dice de buen entendimiento, o sea, que no son cabezones, que saben someterse, que saben seguir orden.
e idóneos. Idóneos habla ahí, ¿verdad? Calificados para estar en el palacio del rey. Mire, es una descripción hermosa de lo que el Hijo de Dios debería de ser. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros idóneos de estar enfrente de nuestro Rey? Su Hijo, quien vino y murió por nosotros. Toda la humanidad tiene la oportunidad de entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. No. Solo aquellos que han sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Vemos las ¿verdad? Características importantes que él menciona aquí en cuanto a lo que buscaba en estos muchachos. Y allí vemos el testimonio de estos 4 jóvenes, fue admirable. Ahora, en cada uno de sus enfrentamientos, escuchen, no mostraron un espíritu de temor. Y vamos a estar viendo estas próximas semanas cada una de las cosas que ellos se enfrentaron. En el capítulo 1 viene el primer enfrentamiento al cual ellos tuvieron que pararse. ¿Qué edad tenían? 15 años. Son llevados, cuando llegan a Babilonia, son llevados a cierto lugar. Son escogidos, ¿verdad?, por el rey de los eunucos, ¿verdad?, del rey Nabucodonosor, y los enfrenta y les dice: miren, ustedes han sido escogidos para cierta misión de parte del rey, ¿verdad? Ustedes van a estar dentro del, ¿verdad?, van a estar dentro de la presencia del rey. Y porque van a estar dentro de la presencia del rey, hay ciertas cosas a las cuales ustedes se tienen que adaptar. El rey había dado orden que esos que iban a estar, que habían escogido, que habían traído, ¿verdad?, de Jerusalén a Babilonia, o de Judá, perdón, a Babilonia, tenían que comer de la porción de la comida del rey. No cualquier comida, una comida especial. No iban a tomar agua, iban a tomar Coca-Cola, vino. Cuando habla la palabra ahí de vino, no habla tanto del vino, ¿verdad?, para emborracharse. Cuando habla ahí la palabra vino, habla del jugo de uva. Era el término que se ocupaba. Ahora, obvio, si esa uva se guardaba por tiempo, se fermentaba y se convertía en licor, que muchos la ocupaban para eso. Pero cuando usaba el término vino, hablaba jugo de uva en ciertas partes de la palabra de Dios. Lo que les decía es, ¿verdad?, no van a tomar agua, van a tomar Kool-Aid. Y dice, van a estar así por un término de 3 años. Y después de 3 años, dice, van a estar en la presencia, van a por primera vez venir y presentarse ante el rey. Mire qué preparación pedía, ¿verdad?, este rey en cuanto a aquellos que iban a estar a su lado. Tenían que prepararlos por 3 años. Ahora, yo creo que su comunión que existía con ellos, con Dios, Dios ya le había revelado lo que iba a suceder. Que iban a ser llevados, que iban a ser enfrentados a ciertas cosas a las cuales no era común para ellos, pero tenían que resistir. Al ser llevados, ¿cuál es la primera cosa que Daniel y estos 3 varones son enfrentados?
que tenían que comer el que, hermanos, la comida del rey. Ahora cualquier adulto, ahora se imagina usted joven hoy en día. Usted le dice a un joven, mira, ¿quieres dinero? Te voy a dar dinero, tienes que hacer esto. Le voy a decir qué es lo que hace la mayoría de los jóvenes. Lo hago. Pero no vamos muy lejos, los adultos. ¿Cuántas veces, verdad, rehusamos obedecer a Dios o hacer la voluntad de Dios? Escúcheme, por algún beneficio terrenal que está a nuestra disposición. Vamos a entender el escenario. Son llevados como esclavos. Dios no le da un tiempo, iban a estar en esclavitud. En sí, sabemos que estuvieron alrededor de 70 años como esclavos en Babilonia. ¿Usted cree que en esos tiempos trataban bien a los esclavos? ¿Les daban una habitación suite con cama, cobija, servidumbre? ¿Les ponían aire acondicionado? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ellos iban a ser tratados de una manera especial porque iban a ser parte del grupo del rey. Y les dice, ustedes no van a comer lo mismo que los otros comen. Los otros no comían lo que el rey comía. El rey comía carne, los esclavos no comían carne. Los esclavos vestían lo que podían ellos vestir. A aquellos que iban a servir al rey se les daba una manera de vestir. Pero no quiero alargar mucho este escenario de presentación, solo quiero que entendamos. Y la primera cosa que vemos de estos 4 jóvenes en el primer momento que son llevados y la primera batalla que enfrentan, ¿verdad? Pudieron haber sometido a ellos y haber dicho, wow, vamos a tener pollito cada día. Y haberse sometido, ¿verdad? Pudieron haber usado la excusa, como muchos dicen, quizás Dios quería que hiciéramos eso, si no, no nos hubiera traído aquí. Ya que estamos ahí, déjeme decirle, hay una carga en mi vida por lo que he visto más y más suceder en el pueblo hispano al llegar a este país. Sabe que a veces yo en mi oración, y no sé si es buena o no buena, pero en mi oración he dicho, Señor, si las personas que están viniendo a este país vienen cuando allá en sus países, ¿verdad?, por lo menos tenían ese concepto importante de su Dios en sus vidas, y al llegar aquí se les olvida, Señor, mejor que no sigan viniendo para acá. A mí me da tristeza, y estoy hablando del pueblo hispano, cómo han puesto a Dios a un lado. Al llegar a este país, de alguna manera, ¿verdad?, ven la libertad que nunca tuvieron, y esa libertad los ha arruinado a partir de su Dios. Estos muchachos de 15 años, pudieron haber tomado la decisión que ellos querían, pudieron haber dicho, sí, vamos a comer de la porción de la comida del rey, pero ¿qué hacen ellos inmediatamente cuando se les ofrece esa comida? Rehúsan participar de ella. Ahora, hay muchos aspectos allí que no quiero encajarme, porque si no vamos a estar meses en ello. Pero había muchas razones por qué ellos rehusaron esa comida. Primero,
Ellos sabían que era una comida que era ofrecido primeramente a esos dioses paganos, y después que era ofrecida a esos dioses paganos, ellos se la comían. Segundo, era cierta clase de alimentos que Dios les había dicho, no comas de ellos. Y una vez más, hay muchas cosas que podemos ver en ello, ¿verdad? No hay tiempo, y quizás eso va a despertar su interés, ¿verdad? Porque había cierta comida que Dios le decía, no comas. Ahora, en nuestros tiempos nos limita Dios qué comer. No. ¿Podemos comer de todo lo que se nos antoja? Sí, pero hay cosas que caen mal en el cuerpo. Los mismos doctores nos dicen. Pero escuchen, ellos rehusaron el comer esa comida. Se pararon firmes. Mostraron temor ellos cuando se pararon. Ahora, ¿usted sabe qué podía pasar en la vida de ellos al rehusar comer esa comida? Inmediatamente, ¿usted sabe qué podía pasar? Muerte. No cuestionaban, no nada, muerte. Estamos hablando muchachos de 15 años de edad. Yo estoy seguro que había una gran cantidad del pueblo de Israel que dijo, no, pues comamos, hay que aprovechar. Ahora, hermanos, esta tarde quiero comenzar con el primer paso importante que existía en ellos, que fortaleció sus vidas de ese poder, amor y dominio propio. ¿Sabe por qué ellos pudieron pararse desde el principio, desde ese primer capítulo, cuando son enfrentados en la clase de alimentación que ellos necesitaban comer? Déjeme hacerle una pregunta. Como hijo de Dios, ¿cuáles son las cosas que usted está dispuesto a renunciar en su vida cristiana, a las cuales Dios dice no hagas, y está dispuesto a renunciarlas para obtener beneficios terrenales? Porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Más y más parece que el Hijo de Dios está siendo, como dijo el que estaba hablando en el video, más y más parece que el Hijo de Dios está siendo, ¿verdad?, lavado de su cerebro, ¿verdad?, y está siendo empujado hacia comprometer aquello que no debería de comprometer en su vida, en cuanto a Dios y su vida como Hijo de Dios. Yo no quiero asustarle esta noche, pero yo sí quiero prepararlo para lo que viene en el futuro como Hijo de Dios. Y escúcheme, yo creo, aún en Estados Unidos, yo creo que van a venir tiempos difíciles donde nuestro cristianismo, nuestro testimonio como Hijo de Dios va a ser expuesto a si obedecemos o desobedecemos a Dios. ¿Qué vamos a hacer donde usted se encuentra ahorita? Dios mío, si no tenemos el más mínimo cometimiento como hijos de Dios, ¿qué va a suceder cuando nos toque? Si quieres trabajar, tienes que renunciar y declarar que no eres hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Estamos entendiendo? Ahora, estos muchachos se pararon, pero se pararon porque ya existía en sus vidas ciertas cosas que fortalecía ese poder, ese amor.
y ese dominio propio? ¿Usted cree que de repente agarraron la valentía de pararse y rehusar ese alimento? ¿O usted cree que de alguna manera antes de llegar allí ya había cierta clase de ejercimiento en sus vidas en cuanto a las decisiones de su vida y su Dios? Yo creo que no fue en el momento que ellos agarraron esa valentía, porque mire, acuérdese el escenario, eran esclavos. Ellos sabían que el rehusar a cualquier orden del rey iba a causar la muerte, sin preguntas. ¿Qué existía en ellos? Quiero que esta noche miremos el primer cosa que existía en la vida de Daniel y estos tres muchachos. ¿Qué es? Existía en sus vidas convicciones. Grábese eso. Para donde vamos, si el Hijo de Dios, escúcheme, no tiene convicciones, o va a ser un hijo de Dios anclado en el temor, o va a ser un hijo de Dios que va a convenir con lo que este mundo le va a ofrecer. Estamos hablando de pararnos a lo que es correcto. Y si vamos a hacer eso, necesitamos convicciones. Estos jóvenes existían en sus vidas convicciones. Ahora, ¿qué es convicciones? En la Biblia, la palabra convicción se refiere, escúcheme, al convencimiento o creencia que se tiene sobre algo. Cuando hablo de convicciones, hablamos que, ¿verdad?, ellos tenían convencimiento. Ellos tenían creencia basada en lo que su Dios les había dado. Toda nuestra área de función de vida cristiana debería de funcionar por convicciones. ¿Qué es convicción? Convencimiento o creencia sobre todo aspecto de la vida. Las convicciones, escúchenme, es lo que nos debe identificar en las circunstancias quién somos. ¿Sabe por qué estos cuatro jóvenes son identificados quiénes eran? Porque cuando se encontraron en una circunstancia donde tenían que tomar una decisión como hijos de Dios, si no hubiera habido convicciones, escúcheme, hubieran cedido a la petición del rey. Una vez más, ¿qué es convicciones? Convicciones es el convencimiento o creencia clara de lo que yo tengo sobre el aspecto de la vida. Si no hay convicciones, escuchen, como hijos de Dios, si nuestras vidas funcionan sin convicciones, vamos a ser llevados a un lado y a otro. Las convicciones es lo que nos debe identificar en las circunstancias quiénes somos. Las circunstancias no deben de determinar quiénes somos. Las convicciones deberían de determinar quiénes somos. Las convicciones, hermanos, son un escudo de protección en los ataques de las circunstancias. Cuando entendemos esto, podemos claramente ver por qué ellos pudieron pararse con firmeza. Las convicciones nos identifican en las circunstancias. Las convicciones son un escudo de protección en los ataques de las circunstancias.
puede usted estar seguro que como hijos de Dios van a venir ataques a nuestras vidas. Pero escúcheme, si no hay convicciones, no vamos a tener protección en nuestras vidas. Las convicciones son aquel testimonio de madurez a las circunstancias. ¿Sabe por qué vemos madurez en estos 4 jóvenes cuando esa comida es puesta en sus vidas? Porque tenían en sus vidas ¿qué? Convicciones. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Efesios, por favor, capítulo 4. Vamos a regresar a Daniel, eso no pierda ahí, pero vamos a Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios está en el Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Si no lo he hallado, no se preocupe, yo tampoco. Efesios capítulo 4, versículo 14. Por esto es importante convicciones en nuestras vidas. Convicciones, grábese esto, es un convencimiento total en nuestras vidas de lo que creemos en cuanto a la vida. Si no hay convicciones, mire, Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Ese es el problema de muchos hijos de Dios hoy en día. ¿Saben lo que son? Niños. No hay madurez. Por eso, un día están, otro día no están. Un día habitan, otro día como que se los tragó la tierra. Porque no hay madurez. Dice allí, ¿verdad? En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, eso es lo que quiere decir. ¿Y qué sucede cuando no hay madurez? Son llevados por ¿qué? Doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice que para engañar emplea con astucia las artimañas del ¿qué, hermanos? Del error. Dije, las convicciones son aquel testimonio de madurez a las circunstancias. Si usted es un hijo de Dios, que mire, este mundo lo hace llevar hacia donde este mundo quiere llevarlo, déjeme decirle algo. Usted es un niño inmaduro. Y le voy a decir cuál es el problema de esa niñez. No hay convicciones en su vida. No hay un convencimiento claro en su vida de lo que debería de ser el hijo de Dios. ¿Por qué redactas en 2 pensamientos? Hace la pregunta. Y mire, ese es el escenario de hoy en día de las mayorías de las iglesias. Las iglesias están llenas, pero le voy a decir de qué están llenas: de un montón de niños inmaduros. ¿Sabe por qué el niño llora cuando usted le dice no? Porque no hay madurez. Es un niño. No hay entendimiento. No hay un concepto, ¿verdad?, claro de lo que es sí y lo que es no. ¿Sabe por qué muchas veces constantemente tiene que cuidar del niño? Porque no conoce cuándo hay peligro y cuándo debe de evitar el peligro. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. Y las convicciones nos da ese testimonio de madurez en las circunstancias.
Este es el problema. Queramos o no, como hijos de Dios, vamos a ser expuestos a circunstancias. La manera que este mundo está llegando, más y más, vamos a ser expuestos a circunstancias. Pero ¿sabe cuál va a ser la diferencia de someternos a esas circunstancias o no someternos a esas circunstancias? Si existe en nosotros convicciones. ¿Sabe por qué vamos a estar aquí estas siguientes semanas aprendiendo sobre cómo prepararnos para el futuro, a lo que viene? ¿Sabe cómo? Cuando existe en nosotros convicción. Déjenme dar un ejemplo. ¿Por qué la gente va a trabajar cada semana? Cada día. Hay alguien llamándote, ay, ve a trabajar, tienes que trabajar. ¿Sabe por qué va la gente automáticamente a trabajar cada día? Le voy a decir por qué. Porque tienen un convencimiento que es importante trabajar. Esa es convicción. ¿Cuántos creen que no es importante trabajar? Oye, ¿qué pasaría en tu vida si dices, yo no voy a ir toda una semana sin trabajar? ¿Qué pasaría? ¿Crees tú que es importante trabajar? Sí, estás convencido en tu corazón que es importante. Y si tú no quieres ir, yo te aseguro que tu esposa dice, tú vete, porque si tú quieres sufrir, allá tú, pero nosotros no vamos a sufrir. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué es importante trabajar? ¿Llegamos tarde a nuestro trabajo? Mano, Díaz, usted tiene compromisos grandes y viaja largas distancias, y yo creo que le dicen que a cierta hora tiene que estar ahí, ¿cierto? Comúnmente usted llega tarde o está listo a la hora que le piden que esté listo. Interesante. Ya se quemó bien feo. Llega antes. ¿Por qué llega antes? Porque usted está convencido que para ellos es importante eso, ¿cierto? ¿Qué pasaría si usted dice, ay, llego y aparece a la hora? Y su hábito es de aparecer cuando se le antoja a esos lugares. ¿Qué pasaría? Se la arman, ¿cierto? Usted está convencido que usted tiene la responsabilidad de estar ahí cuando debe estar ahí. ¿Estamos entendiendo? Pero parece que el Hijo de Dios hoy en día opera sin convicción en sus vidas. Simplemente la vida cristiana parece que la desarrollan como caiga. ¿Y sabe cuál es la excusa? Que al cabo Dios sabe, sí, Dios sabe en dónde está tu corazón. Tengamos cuidado, pero Dios sabe. Por eso sí debería darnos temor, porque Él sabe dónde está nuestro corazón. Dice aquí, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y eso es lo que el mundo quiere darnos, hermanos. Está doctrinando un escenario en la humanidad para llevarnos y alejarnos de Dios. No lo vemos eso. No lo entendemos. Las convicciones, hermanos, no solo nos protegen, pero nos ayudan a poder cuidar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Se acuerda, regresando a Daniel, ¿verdad? El versículo 4, las características que da sobre los muchachos que buscaban? Era una identidad. Ahora, ¿sabe lo que el mundo quiere hacer con nuestras vidas? Quiere robarnos de nuestra identidad. ¿Quiénes usted y yo somos como hijos de Dios? ¿Y sabe cómo lo hace?
ofreciéndonos la mentalidad y lo que este mundo está desarrollando. Es interesante, pero ¿qué es lo primero que vemos suceder al estos jóvenes ser llevados a Babilonia? Versículo 6. Sígame en Daniel 1. Daniel 1, versículo 6. Dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora necesitamos entender, hermanos, no pierda ahí, necesitamos entender que estos nombres en los tiempos bíblicos, los nombres se ponían con un propósito, tenían un significado importante. No era solo porque se oía bonito el nombre, no, cada nombre que vemos en la palabra de Dios tiene un significado y nos da los nombres. Daniel, por ejemplo, significaba Dios es mi juez. Ananías significaba el Señor es misericordioso. Misael significaba ¿quién como mi Dios? Azarías significaba Dios ha ayudado. Cada uno de esos nombres representaban una identidad en cuanto a su Dios. ¿Y qué sucede en el versículo 7? ¿Qué vemos queriendo hacer en estos jóvenes? ¿Ah? Cambiar sus ¿qué? Sus nombres. ¿Por qué? Querían cambiar su identidad. Escúchenme, vamos llegando a un escenario de tiempos en la humanidad donde, si es posible, el término hijo de Dios, la humanidad va a querer exterminarlo. ¿Cuáles son los nombres que le dieron en el versículo 7? A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Ahora, les dio nombres babilónicos, ya no judíos. ¿Por qué? Querían que olvidaran su descendencia, de dónde era. Puso a Daniel Belsasar. ¿Qué quiere decir Belsasar? Quiere decir Bel. Bel era la diosa babilónica, proteja al rey. ¿Ven la diferencia? Daniel significaba Dios es mi juez. Allí querían cambiarle la identidad, decirle, ¿verdad? No Dios, el Dios que Daniel conocía, sino el Dios que esa Babilonia tenía, conocida como Bel, proteja al rey. Ananías, Sadrach. Sadrach significaba inspiración del sol. A Misael, Mesac. Mesac significaba como el dios Shak. El dios Shak era el dios de los signos. Tauro, Venes y todo eso. Y Azarías, Abednego. Abednego, siervo de Nego, el dios del juego. Y mire, ese es otro mensaje que podemos ver. Necesitamos entender que como hijos de Dios, escúcheme, este mundo quiere robarnos de nuestra identidad como hijos de Dios. Usted sabe que años atrás, la manera que el Hijo de Dios era respetado. Usted decía, soy cristiano, y la gente le decía, es más, usted decía que era predicador, y mire el respeto que le daban el mismo respeto que un juez o un presidente. Vaya usted hoy en día allá y diga, soy cristiano, ¿qué respeto le dan?
se ríe. Dice usted, ay, soy pastor. ¿Y qué comienza a decir? Ah, este es el que se embolsa el dinero. Este es el que se clava el dinero. Este es el que se hace millonario por la gente. ¿Estamos entendiendo? Este mundo ha tratado y va a seguir, y hacia donde vamos va a querer robar la identidad del Hijo de Dios. Escúcheme, ¿qué es lo único que va a proteger nuestra identidad como hijos de Dios? Convicciones. Lo que verdaderamente usted y yo estamos convencidos, lo que verdaderamente usted y yo creemos en cuanto a lo que la vida debería de hacer, escúcheme, de acuerdo a Dios. Como hijos de Dios no podemos darnos el lujo de no tener convicciones en nuestras vidas. Nuestras vidas deberían de operar por convicciones. ¿Qué es lo que yo de verdaderamente creo en cuanto a cada escenario de la vida? Ahora, para terminar, déjeme darle 3 puntos importantes en cuanto a convicciones. Basado en Daniel. ¿Por qué rehusaron ellos a comer esa alimentación? Porque había en ellos, ¿qué? Convicciones. Ellos creían que ese alimento, si había sido sacrificado a ídolos, era un verdad deshonra a su Dios el comer. Ellos sabían que el comer cierta clase de alimento que Babilonia comía era desagradable a lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ellos creían eso, eso era convicción. Ahora, en cuanto a convicciones, escúcheme, primero, nuestras convicciones deben estar alineadas con honrar a Dios y la palabra de Dios. Déjenme repetir eso. Nuestras convicciones deben estar alineadas. Cuando digo alineadas, en acuerdo con honrar a Dios y la palabra de Dios. ¿Sabe por qué Dios nos permitió este hermoso libro en nuestras vidas? No es para tener un libro y leer, no, es porque a través de él íbamos a adoptar aquellas verdades importantes de práctica para nuestras vidas. Miren, versículo 8 nos da claramente que Daniel tenía convicciones. ¿Qué dice ahí en el versículo 8? Y Daniel, ¿qué? Propuso. Esa palabra es importante. La palabra allí propuso tiene varios significados. Tiene el significado de determinación, ejecutar, cumplir, decisión final. Eso es lo que esa palabra tiene ahí. Son lo que está diciendo ahí. Y Daniel tenía la decisión, ¿verdad? Final. Ahora, este es el problema, ¿verdad? No pasa a ser convicción en nuestras vidas, no pasa a ser importante en nuestras vidas hasta que habita en ¿dónde? ¿Dónde tenía el propósito Daniel? En su corazón. Nuestras convicciones deben de estar ancladas en nuestro corazón. Decisión final. ¿En dónde? En su corazón. ¿Y cuál era la decisión final en su corazón? De no, ¿qué, hermanos? Contaminarse.
Hay palabras muy importantes ahí que a veces, ¿verdad? Las tomamos por alto, ¿verdad? En el hebreo. Contaminarse allí significa involucrarse. Significa enrollarse, mezclarse, conformarse, acomodarse. Eso es lo que la palabra allí, contaminarse, significa. Daniel había determinado una decisión final en su corazón, que no iba a involucrarse, que no iba a enrollarse, que no iba a conformarse, que no se iba a acomodar. ¿A qué, hermanos? A la comida del rey. ¿Por qué? Él sabía lo que eso iba a hacer en la vida de ellos. Si ese primer paso de alimento ellos hubieran procedido a comer, ¿qué identidad se hubiera robado en la vida de ellos? Toda. Por eso es que necesitamos en nuestras vidas, escuchen, convicciones, pero convicciones desde nuestro corazón. Ahora, cualquier convicción, porque mire, hay convicciones personales y hay convicciones importantes que deben de estar en línea con honrar a Dios y la palabra de Dios. O sea, cada acto que tú haces en tu vida debería de estar en línea, en acuerdo con Dios y con la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que no debemos mentir. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra convicción? ¿El no qué? El no mentir. Ay, pero es una mentirita piadosa. La palabra de Dios no habla de mentiritas piadosas. Habla verdad o mentira. ¿Estamos entendiendo? Segundo, primero, nuestras convicciones deben estar alineadas con honrar a Dios y la palabra de Dios. O sea, lo que yo estoy haciendo agrada a Dios y agrada a su palabra. Segundo, cuando existen convicciones que están alineadas con honrar a Dios y su palabra, escúcheme, vamos a presenciar ayuda divina. Por eso es importante. No solo es el hecho, esto es lo que yo creo, sino que lo que yo creo esté en línea con Dios y con su palabra. Porque cuando está en línea con Dios y con su palabra, escúcheme, entonces va a existir ayuda divina en nuestras vidas. ¿Por qué es que Daniel pudo pararse ante este jefe de los eunucos y decir: yo no quiero contaminarme con la comida del rey? Porque su convicción, escúcheme, estaba en línea con honrar ¿a quién? A Dios y la palabra de Dios, aquellos mandamientos. Y como consecuencia, ¿qué vemos? Ayuda divina. Miren, versículo 9 lo que dice: y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia y en buena, ¿qué, hermanos? Con el jefe de los eunucos. ¿Qué es eso? Ayuda divina. Dice, Dios trabajó en el jefe de los eunucos, que puso gracia, agrado y buena voluntad. No mala actitud. No lo mandó a fusilar. ¿Por qué? Porque la convicción que Daniel estaba parándose, escuchen, estaba en línea con lo que Dios le había pedido. Y Dios dice: tú has mostrado convicción en lo que yo te he mandado, tú vas a tener mi ayuda. Pero cuando no hay convicción en nuestras vidas, escuchen,
vamos a encontrar un montón de dificultades y las vamos a enfrentar solos. ¿Usted quiere enfrentar su vida usted solo sin Dios ayudándole? Yo prefiero la ayuda de Dios. Pero para que esa ayuda divina exista en nuestras vidas, escuchen, necesitamos, ¿verdad?, en nuestras vidas convicciones, pero convicciones que están de acuerdo con Él y con su palabra. Cuando lo honramos a Él con lo que creemos y nos paramos en lo que creemos por Él y su palabra, Dios dice, yo te voy a ayudar. Esta fue solo una. Más adelante, la próxima semana, vamos a ver en el capítulo 2 que es expuesto a otra situación, pero él se para firme por lo que él cree y escúcheme, recibe la ayuda divina. No solo necesitamos convicciones, escúcheme, que honran a Dios y la palabra, pero cuando existen esas convicciones en nuestras vidas, va a existir ayuda divina. Déjeme decirle, como hijo de Dios, a lo que viene por delante en la vida cristiana sobre esta tierra, vamos a necesitar ayuda divina. Pero si no aprendemos a pararnos en lo que creemos, escúcheme, no va a estar esa ayuda divina en nuestras vidas. Tercero, hermanos, porque ya el tiempo se nos ha ido, nuestras convicciones serán puestas a prueba. Créeme, lo que usted dice que cree va a ser expuesto a prueba. Una de las cosas que vemos continuamente en todo el libro de Daniel, desde la edad de 15 años, escúcheme, usted sabe que Daniel fue puesto en el pozo de ¿quién? ¿Sabe qué edad tenía Daniel cuando fue puesto al pozo de los leones? Entre la edad de 80 a 85 años de edad. Toda una vida sus convicciones fueron expuestos a prueba. Por eso es importante, porque vamos a ser expuestos a prueba, que nuestras convicciones estén en línea con Dios y con su palabra, porque entonces hay ayuda divina. Déjenme terminar con esto. Ahora, cuando venga la prueba en cuanto a sus convicciones, haga lo que Daniel hizo. Fue humilde. ¿A qué? Aquí estoy, vamos a ver si pueden conmigo. Esa no es la manera que vemos en Daniel. Cuando seamos expuestos a prueba en lo que creemos, seamos humildes. No saquemos pecho. No nos sintamos, ¿cómo se dice? Juan, ¿qué dice? Juan Caminero. No sea una Juana Gallo. No sé ni quién es Juana Gallo. No. Cuando seamos expuestos a prueba de lo que creemos, seamos humildes. Tengamos fe en Dios. Y aprendamos a orar. Van a ser necesarias esas tres cosas. Pero para terminar, hermanos, usted y yo, como hijos de Dios, nos encontramos en dirección hacia una humanidad que más y más se está alejando de Dios. Y porque estamos llegando a un escenario donde la humanidad más y más se está alejando de Dios, escúcheme, como hijos de Dios, vamos a desarrollar dos cosas: convicciones o conformidad. Conformidad es adaptarnos
al nuevo sistema que va a controlar a este mundo. Pero el adaptarnos a ese sistema no honra a Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Un último versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y con esto los quiero dejar en mente. Si no existen convicciones en nuestras vidas como hijos de Dios, escuchen, va a existir conformidad. Conformidad es que nos vamos a adaptar a este estilo de mundo que hoy estamos viendo. Y vamos a pensar que está bien. No muerda la mentira del diablo. Tiene que haber una diferencia entre este mundo y el Hijo de Dios. Necesita haber una diferencia. ¿Por qué? Por quien representamos. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 1? Así que, hermanos, por cierto, cuando usa el término hermanos, es un término que ocupa en referencia a aquellos de la familia del Señor, aquellos que han nacido en Cristo. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está. ¿Qué dice el versículo 2? No os que, hermanos, conforméis. Eso es importante. En la dirección que este mundo va, tenemos dos opciones. O vamos a alumbrar con nuestra verdad, con nuestras convicciones, o vamos a encajarnos, a conformarnos a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el asunto. Este mundo está siendo una herramienta para robarnos de la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el escenario de lo que este mundo nos está ofreciendo. Este mundo quiere robarnos de la buena voluntad y perfecta de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo único que nos va a proteger de que este mundo nos robe de eso? Convicciones. Ahora, hay cantidades de convicciones en la palabra de Dios. Por eso es que debemos de leer la palabra de Dios, porque al leerla vemos aquellas cosas que debemos de emprender en nuestras vidas. Pudiéramos pasar semanas en cuanto a qué convicciones necesitamos. Pero lo que he querido esta noche es el hacerles despertar y ver en ustedes esa importancia de tener convicciones en sus vidas. ¿Qué verdaderamente usted cree como hijo de Dios? Porque si no hay en su corazón una creencia fundamental, ¿verdad? En su vida, cuando hablo de fundamental, hablo de solidez, de aquello que usted de veramente proclama, de veramente tener como hijo de Dios. Si no existe en su corazón eso, no va a haber convicciones. Simplemente usted va tomando el día como amanezca. Y de esa manera usted va a ser alguien conformista con lo que este mundo le dé. ¿Fueron conformistas Daniel y sus tres hermanos? No. O amigos, hermanos, porque eran de la familia del Señor. No. ¿Qué los protegió a no ser conformistas a lo que Babilonia les quería ofrecer? Convicción. Ahora, el tiempo se nos ha ido. Y para ver que hemos de veramente en serio entendido la importancia de convicciones, adivinen qué, les voy a dar una tarea para la próxima semana.
Usted dice, ay, ¿para qué vine? Ya nos dejaron tarea, yo pensé que ya había terminado con la escuela. Ahora, lo pueden hacer como familia o lo pueden hacer como individual. Yo le animo, hágalo individual y luego compártalo como familia, los dos, y a ver qué tiene. Ahora, ¿cuál es la tarea? Le he dado una lista de versículos que, en mi opinión, son importantes convicciones que deberían de existir en nuestras vidas. Ahora, yo no les he dado la respuesta. Usted tiene que ir esta semana, buscar esos versículos. Y según lo que ese versículo dice, usted va a llenar allí cuál es esa convicción que debería de existir en su vida. ¿Cómo hubiera deseado que hubiera estado los demás? Ahora, la bendición fue para ustedes. Y le voy a decir por qué. Si usted trae esto contestado, yo voy a preguntar la próxima semana antes de comenzar el servicio. Pero si usted toma el tiempo y hace esta tarea, tengo una sorpresa para usted. Yo no le voy a decir qué es. Si usted no hace la tarea, usted se va a perder de la bendición. Si usted hace la tarea, usted va a recibir esa convicción. Usted va a recibir esa bendición. ¿Qué va a determinar si recibe la bendición o no? Si usted sabe convencido que hacer esta tarea es importante para la próxima semana. Ahora, se lo puede estar dando a la salida, llévesela por favor. Es de más, aquí va a estar. Usted venga y agarre la hojita. Pueden llevarse una cada uno, ¿verdad? Y estudiarla, y después, si usted quiere, juntos, ¿verdad? Antes del domingo, determinen que tienen lo mismo. Allí va a encontrar 6 convicciones importantes que necesitamos en nuestra vida. Hay muchas más, pero estamos hablando de una manera personal. Pero déjenme terminar con esto. ¿Creen ustedes que es importante que en nuestra vida cristiana exista convicciones? ¿Sí o no? Sí, es importante. Además, toda tu vida debería de funcionar por la manera que tú crees. Esas son las personas que resaltan y Dios usa de una manera especial. Si no hay convicciones, escúchame, no hay progreso. Porque ¿qué son? Niños influctuantes. No se desarrollan a una madurez saludable. Son niños que tienen años y años en las cosas del Señor, y como ese tiempo. ¿Eso es lo que Dios anhela? No. ¿Qué nos ayuda a madurar? Convicciones. Vamos ahora.